Estaba seguro de que tenía el control hasta que vio el nombre de su exesposa en el testamento. Le pareció una broma, hasta que el abogado reveló la verdad que le dio un giro total a su mundo. Suscríbete para no perderte nuevos videos y escribe en los comentarios de qué ciudad eres. Richard Hale exudaba confianza mientras atravesaba las imponentes puertas de vidrio de la sede de su corporación. La luz de la mañana se reflejaba en los suelos pulidos del vestíbulo, proyectando largas y autoritarias sombras. Los empleados lo saludaban con sonrisas tensas y murmuraban: «Buenos días, señor Hale», mientras pasaba, pero él apenas los reconocía. Para Richard, el poder era una moneda de cambio, y había aprendido hace mucho tiempo que la mejor manera de mantenerlo era actuar como si fuera su derecho de nacimiento. A sus 53 años, Richard estaba en la cima de su carrera. CEO de Hale Enterprises, un imperio empresarial que abarcaba múltiples industrias, desde bienes raíces hasta tecnología y finanzas. Su reputación era la de un hombre de eficiencia implacable, alguien capaz de convertir cualquier negocio en una mina de oro. Pero lo que pocos sabían era que el éxito de Richard Hale no se debía únicamente a su destreza empresarial, sino también a una cuidadosa manipulación, alianzas estratégicas y una firme creencia en su propia superioridad. Para el mundo, se presentaba como un líder visionario, un hombre que promovía la diversidad y el progreso. En sus discursos en conferencias empresariales, enfatizaba la importancia de la igualdad de oportunidades y la responsabilidad corporativa. Financiaba becas para estudiantes desfavorecidos, asistía a eventos que promovían la inclusión en el lugar de trabajo y estrechaba la mano de personas a quienes, en privado, consideraba inferiores. Sin embargo, puertas adentro, su verdadera naturaleza era mucho menos aceptable. Richard despreciaba la debilidad, y en sus ojos, la debilidad solía tomar la forma de aquellos que eran diferentes a él. Veía a las personas negras, en particular, como inferiores. Por supuesto, nunca lo decía en voz alta. No era un tonto. El mundo había cambiado, y el racismo abierto ya no era aceptable, especialmente para un hombre en su posición. Pero sabía cómo ejercer el poder de maneras que aseguraran que aquellos a quienes consideraba indignos permanecieran en un segundo plano. En Hale Enterprises, los ascensos se otorgaban estratégicamente. La diversidad era una necesidad para la imagen pública, pero la verdadera influencia permanecía en manos de quienes él confiaba. Cuando contrataba ejecutivos negros, se aseguraba de colocarlos en posiciones con poca autoridad real. Las asociaciones con empresas de propietarios negros se anunciaban con gran entusiasmo, pero en la práctica eran mínimas. Durante años, Richard había navegado hábilmente este equilibrio delicado hasta que un error de cálculo cambió todo: su matrimonio con Amara Johnson. Amara era una estrella en ascenso en el mundo de los negocios cuando la conoció, una estratega brillante con un agudo sentido para las inversiones. Había construido su propia firma de consultoría desde cero. Era elocuente, elegante y ganaba respeto en cualquier sala en la que entrara. Cuando Richard la vio por primera vez en un evento de networking años atrás, detectó una oportunidad. Una mujer negra con influencia y conexiones, respetada por algunos de los inversores más poderosos del país. Casarse con ella reforzaría su imagen como un líder progresista. Más aún, le daría acceso a su red de contactos, un mundo que aún no había conquistado por completo. Así que Richard la cortejó meticulosamente. Flores, regalos extravagantes, momentos cuidadosamente diseñados para hacerla creer en el cuento de hadas. Jugó el papel de un compañero devoto, encantándola con palabras sobre sociedad y visiones compartidas para el futuro. Funcionó. En un año estaban casados. Por un tiempo, el acuerdo fue perfecto. Con Amara a su lado, fue bien recibido en círculos de élite que antes lo habían visto con recelo. Inversores que valoraban la conciencia social
lo consideraban un hombre que aceptaba el cambio. Los acuerdos comerciales se volvían más fáciles. Su imagen pública se volvió intocable. Luego, tan pronto como ya no la necesitó, la desechó. Su divorcio fue rápido y brutal. Richard se aseguró de que Amara se marchara con la menor cantidad posible de recursos, utilizando todos los trucos legales a su disposición. No tenía intención de permitirle conservar ninguna ventaja sobre él. Para cuando los papeles fueron firmados, ella había perdido gran parte de la estabilidad financiera que había construido. Richard asumió que ahí terminaría todo. Pero el destino tenía otros planes. Hace 2 días, Richard recibió la noticia de que George Pearson, uno de los inversores más poderosos del país y su mayor aliado, había muerto. Pearson había sido más que un simple respaldo financiero. Era un mentor, un guardián de los niveles más altos de riqueza e influencia. Con la muerte de Pearson, Richard esperaba que su imperio se expandiera aún más. Estaba seguro de que Pearson le había dejado una parte significativa de su fortuna. Después de todo, Richard había sido su socio más confiable durante años. Era obvio que su nombre aparecería en el testamento. Ya había empezado a hacer planes, imaginando el control aún mayor que ejercería. La competencia desaparecería. Su nombre quedaría cimentado como el heredero de una de las dinastías empresariales más grandes del país. La reunión en la firma de abogados Pearson y Adler era solo una formalidad. Cuando llegó a la oficina en el centro de la ciudad, Richard estaba de excelente humor. La sala de espera estaba llena de personas, otras figuras del mundo empresarial, familiares, socios del imperio de Pearson. Richard apenas los miró. Solo le interesaba lo que estaba por recibir. Pero entonces, mientras escaneaba la lista de beneficiarios, vio el nombre que lo dejó helado: Amara Johnson. Al principio soltó una carcajada, llamando la atención de los demás. «Esto debe ser un error», murmuró con una sonrisa burlona, girándose hacia uno de los abogados. «Amara Johnson, mi exesposa. Pearson apenas la conocía. Le dejó alguna cantidad simbólica para obras de caridad o algo así». El abogado, un hombre alto de cabello plateado, ajustó sus gafas. «Señor Hale, le aconsejo que tome asiento». La sonrisa de Richard se desvaneció. Cuando la sala se puso en orden y el abogado comenzó a leer el testamento, Richard se recostó en su asiento, esperando su momento. El patrimonio de Pearson era vasto: propiedades inmobiliarias, carteras de inversión y, lo más importante, sus acciones de control en Hale Enterprises. Richard esperaba con confianza el inevitable momento en que su nombre sería anunciado como sucesor. Pero en su lugar, la voz del abogado resonó en la sala con palabras que destrozaron su mundo. «A Amara Johnson le dejo la mayoría accionaria de Hale Enterprises, mis bienes financieros y todos los activos asociados, otorgándole plena autoridad ejecutiva sobre la empresa y su dirección futura». Silencio. Richard parpadeó. Tenía que ser una broma cruel y retorcida. Pero entonces, el peso de esas palabras cayó sobre él. Pearson le había dado todo. A ella, a su exesposa, a una mujer negra, a una mujer que él había usado y desechado. Y ahora ella era la dueña de todo. Richard se puso de pie de golpe. Su pulso latía con fuerza en sus oídos. Esto tiene que ser un error. Pearson nunca... El abogado levantó una mano. El testamento fue actualizado 3 meses antes de su fallecimiento. Se revisó minuciosamente y es completamente legal. No hay ningún error, señor Hale. La sala se llenó de murmullos. Algunos miraban a Richard con diversión mal disimulada, otros con lástima. Pero Amara permanecía impasible. Sentada al otro lado de la sala, lo observaba con una expresión tranquila. No estaba sorprendida. Ella lo sabía. Siempre lo había sabido. Richard sintió algo que no experimentaba desde hacía años.
impotencia. Por primera vez en su vida, ya no tenía el control. Y Amara Johnson, su exesposa, la mujer que había subestimado, ahora era su jefa. Las empresas Hale estaban en silencio. Richard se sentó rígidamente en el asiento trasero, apretando su teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. La ciudad pasaba borrosa tras las ventanas polarizadas, un paisaje que una vez gobernó, ahora volviéndose extraño y hostil. Sus pensamientos se arremolinaban: rabia, incredulidad, humillación, cada uno arañando su cordura. Había pasado su vida construyendo este imperio, cada movimiento calculado, cada trato ejecutado magistralmente. Y ahora, de la noche a la mañana, todo había desaparecido. No a manos de un competidor, ni de un inversor más poderoso, sino de ella. Amara, la mujer a la que había descartado como una inversión obsoleta, ahora lo poseía todo. Su mente repetía una y otra vez el momento en la firma de abogados, la forma en que la voz del abogado había sellado su destino. A Amara Johnson le dejó la mayoría de control de Hale Enterprises, otorgándole plena autoridad ejecutiva. Richard no podía aceptarlo. Tenía que haber un error, una laguna legal, algo que pudiera explotar. Su teléfono vibró. Un mensaje de Brent Holloway, su abogado personal. «Llámame cuanto antes. Necesitamos discutir tus opciones». Richard exhaló bruscamente y tocó la pantalla. «Dime que esto se puede revocar». Brent suspiró al otro lado de la línea. «He revisado los documentos, Richard. El testamento de Pearson es hermético. Legalmente, Amara tiene el control total. Las acciones, los activos, los votos de la Junta, todo es suyo. Siempre hay una forma de luchar contra esto». Brent dudó. «Podrías intentar impugnarlo en los tribunales, pero sería una batalla difícil. Pearson estaba en pleno uso de sus facultades cuando hizo estos cambios. Cualquier disputa tomaría años y, mientras tanto, Amara seguiría al mando». Años. Richard no tenía años. Cada día que Amara permanecía en el poder era un día más en que su legado se escapaba de sus manos. Su voz fue un filo de hielo. «Pearson nunca...» Él sabía que... Brent lo interrumpió. «Sabía sobre ti, sobre cómo usaste a Deidra. Pearson lo descubrió todo antes de cambiar el testamento. El divorcio, la manipulación. Te vio por lo que realmente eres. Por eso la eligió a ella». El aliento de Richard salió en una exhalación lenta y venenosa. Así que eso era. Pearson no solo lo había excluido, lo había castigado. El último acto del multimillonario no se trataba de heredar un legado, sino de venganza. El auto se detuvo frente a la imponente sede de Hale Enterprises, sus ventanales de vidrio reflejando la tormenta que rugía dentro de la mente de Richard. El chófer abrió la puerta, pero Richard no se movió. Por primera vez en su carrera, dudó antes de entrar en su propia empresa, porque ahora ya no era suya. La oficina se sentía diferente. Mientras Richard atravesaba el vestíbulo principal, notó las miradas, los susurros apagados. Los empleados lo observaban, sus expresiones una mezcla de curiosidad, diversión y una apenas disimulada satisfacción maliciosa. Por supuesto que lo sabían. La transferencia legal había sido instantánea. Amara ahora poseía la mayoría de las acciones, lo que le otorgaba autoridad absoluta. Y aunque Richard aún conservaba una participación en la empresa, su poder había sido despojado. Pero lo peor no era haber sido destituido. No, lo peor era que no lo habían despedido. El correo de la nueva dirección ejecutiva lo estaba esperando cuando se sentó en su escritorio. A partir de este momento, Amara Johnson asumirá el liderazgo como CEO. Richard Hale permanecerá dentro de la empresa en calidad de asesor. Su nuevo rol será determinado después de una evaluación adicional. Asesor. Lo habían castrado.
Richard cerró su computadora portátil de un golpe, la sangre rugiendo en sus oídos. Un golpe en la puerta de su oficina. Sabía, antes de levantar la mirada, quién era. Amara entró, su paso seguro, compuesto. Llevaba un traje azul marino, afilado y deliberado, el tipo de atuendo de poder que él solía usar. Richard lo saludó con frialdad, como una reina dirigiéndose a un rey destronado. «Tú planeaste esto», escupió él. Su expresión permaneció neutral. «Yo no hice nada, excepto aceptar lo que me fue dado. Esta empresa es mía. ¿Crees que puedes simplemente...?» «Era de Pearson», lo interrumpió Amara, su voz afilada. «Y ahora es mía. Así funciona la propiedad, Richard». Apretó la mandíbula con tanta fuerza que le dolió. «La Junta no lo permitirá». Se inclinó hacia adelante, su voz baja y venenosa. «Eres una extraña. No perteneces a este mundo. No sabes cómo funcionan las cosas aquí». Sus labios se curvaron en una sonrisa gélida. «Tu mundo». El peso de sus palabras lo golpeó como un tren de carga. Sí, su mundo. El mundo de los juegos de poder en la sala de juntas, jugados por hombres como él. Hombres ricos, blancos, intocables. Un mundo donde mujeres como Amara jamás debían sentarse a la cabeza de la mesa. Y, sin embargo, allí estaba ella. Richard se obligó a sonreír. «Veamos cuánto duras». Amara no mordió el anzuelo. «Oh, pienso durar, Richard. Pero tú...» Su mirada se deslizó hacia su nuevo puesto sin asignar. «Estás en el limbo ahora. Podría despedirte de inmediato, pero eso sería demasiado fácil». Frunció los ojos. ¿Qué demonios significa eso? Una pequeña, calculada sonrisa. «Creo que deberías quedarte. Tú construiste este imperio, después de todo. Deberías ver qué sucede cuando lo lleve en una dirección que jamás imaginaste». Un escalofrío recorrió la espalda de Richard. Amara no solo planeaba tomar la empresa, planeaba transformarla. Y esa era la amenaza más aterradora de todas. Hale Enterprises estaba en silencio. Richard se sentó rígidamente en el asiento trasero, agarrando su teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. La ciudad se desdibujaba más allá de las ventanillas tintadas, un paisaje que una vez gobernó, ahora volviéndose extraño y hostil. Sus pensamientos se arremolinaban. Ira, incredulidad, humillación, cada uno arañando su cordura. Había pasado su vida construyendo este imperio, cada movimiento calculado, cada trato ejecutado con maestría, y ahora, de la noche a la mañana, había desaparecido. No ante un competidor, no ante un inversionista más poderoso, sino ante ella. Amara, la mujer que había descartado como una inversión obsoleta, ahora lo tenía todo. Su mente repetía el momento en el bufete de abogados una y otra vez, la forma en que la voz del abogado había sellado su destino. A Amara Johnson le dejó la mayoría accionaria de Hale Enterprises, otorgándole plena autoridad ejecutiva. Richard no podía aceptarlo. Tenía que haber un error, una laguna legal, algo que pudiera explotar. Su teléfono vibró. Un mensaje de Brent Holloway, su abogado personal. «Llámame lo antes posible. Necesitamos discutir tus opciones». Richard exhaló bruscamente y tocó la pantalla. «Dime que esto se puede revocar». Brent suspiró al otro lado de la línea. «He revisado los documentos. El testamento de Pearson es hermético. Legalmente, Amara tiene el control total. Las acciones, los activos, los votos del consejo. Todo es suyo. Siempre hay una manera de pelear esto». Brent dudó. Podrías intentar impugnarlo en los tribunales, pero sería una batalla cuesta arriba. Pearson estaba en pleno uso de sus facultades cuando hizo estos cambios. Cualquier desafío tomaría años, y mientras tanto, Amara seguiría en control. Años. Richard no tenía años.
Cada día que Amara permaneciera en el poder, era un día más en el que su legado se escapaba de sus manos. Eso es, su voz era fría como el hielo. Pearson nunca... Él sabía... Brent lo interrumpió. Sabía sobre ti, sobre cómo usaste a Deidre. Pearson lo descubrió todo antes de cambiar el testamento. El divorcio, la manipulación. Te vio por lo que realmente eres. Por eso la eligió a ella. El aliento de Richard salió en un lento y venenoso suspiro. Así que eso era todo. Pearson no solo lo había excluido, lo había castigado. El último acto del multimillonario no fue sobre legar su imperio, fue sobre venganza. La limusina se detuvo frente a la imponente sede de Hale Enterprises. Sus ventanas de cristal reflejaban la tormenta que rugía dentro de la cabeza de Richard. El conductor abrió la puerta, pero Richard no se movió. Por primera vez en su carrera, dudó antes de entrar en su propia empresa, porque ahora ya no era suya. Y esa era la verdad más insoportable de todas. La oficina se sentía diferente. Mientras Richard cruzaba el vestíbulo principal, vio miradas furtivas, susurros contenidos. Los empleados lo observaban con expresiones de curiosidad, diversión e incluso schadenfreude, apenas disimulado. Lo sabían. Por supuesto que lo sabían. La transferencia legal había sido instantánea. Amara ahora poseía la mayoría de las acciones, lo que le daba autoridad absoluta. Y aunque Richard aún tenía una participación en la empresa, su poder había sido destrozado. Pero peor que eso, ni siquiera lo habían despedido. Lo habían degradado. El correo electrónico de la nueva dirección ejecutiva lo esperaba en su bandeja de entrada en cuanto se sentó en su escritorio. A partir de ahora, Amara Johnson asumirá el liderazgo completo como CEO. Richard Hale permanecerá dentro de la empresa en una capacidad de asesoría. Su nuevo rol será determinado tras una evaluación adicional. Una capacidad de asesoría. Lo habían castrado. Richard cerró su laptop de golpe, la sangre rugiendo en sus oídos. Un golpe en la puerta de su oficina. Sabía, incluso antes de levantar la vista, quién era. Amara entró. Su paso, confiado, compuesto. Llevaba un traje azul marino ajustado, afilado y deliberado, el tipo de vestimenta que él mismo solía usar para proyectar poder. Richard lo saludó con frialdad, como una reina dirigiéndose a un rey destronado. «Planeaste todo esto», escupió él. Su expresión permaneció neutral. «Yo no hice nada, excepto aceptar lo que me dieron. Esta empresa es mía. ¿Crees que puedes simplemente...» «Era de Pearson», lo interrumpió Amara, su voz afilada. «Y ahora es mía. Así es como funciona la propiedad, Richard». Él apretó la mandíbula con tanta fuerza que le dolió. «La Junta no tolerará esto», se inclinó hacia adelante, su voz baja y venenosa. «Eres una forastera. No perteneces aquí. No sabes cómo funcionan las cosas en este mundo». Los labios de Amara se curvaron en una leve sonrisa. «¿Tu mundo?» El peso de su significado lo golpeó como un tren de carga. Sí, su mundo. El mundo de los juegos de poder en la sala de juntas, dominado por hombres como él, ricos, blancos, intocables. Un mundo donde mujeres como Amara nunca debían sentarse a la cabeza de la mesa. Y sin embargo, ahí estaba ella. Él forzó una sonrisa. «Veamos cuánto tiempo duras». Amara no mordió el anzuelo. «Oh, pienso durar, Richard. Pero tú...» Su mirada se deslizó hasta su puesto aún sin asignar. «Estás en el limbo ahora. Podría despedirte de inmediato, pero eso sería demasiado fácil». Él entrecerró los ojos. «¿Qué demonios significa eso?» Una pequeña sonrisa calculada. «Creo que deberías quedarte. Después de todo, tú construiste este imperio. Deberías ver lo que pasa cuando lo llevo en una dirección que nunca imaginaste».
Un escalofrío recorrió la espalda de Richard. Amara no solo planeaba quedarse con la empresa, planeaba transformarla. Y esa era la peor amenaza de todas. ¿Qué le quedaba? Había construido su carrera sobre la dominación, pero ahora no era nadie. El golpe final llegó en forma de un anuncio del consejo. Bajo el liderazgo de Amara, Hale Enterprises se reinventaría con un nuevo nombre, un nuevo futuro. Hale Enterprises pasaría a llamarse Pion y Johnson Global Holdings. Su nombre, su legado, borrados de la historia. Y cuando Richard vio la conferencia de prensa, vio a Amara de pie en el podio, anunciando la transformación con gracia y firmeza. Algo dentro de él se rompió. No podía permitirlo. Si Amara pensaba que podía simplemente borrarlo, estaba muerta equivocada. Le había arrebatado todo, su empresa, su nombre, su poder. Pero Richard aún tenía algo. Secretos. Información que podía destruir su reputación. Solo necesitaba encontrar el arma adecuada. Y sabía exactamente dónde buscar. La reunión tuvo lugar en un club privado, tarde en la noche, lejos de miradas indiscretas. Al otro lado de la mesa estaba Stephen Langley, el exdirector financiero que había sido expulsado tras la reestructuración de Amara. Su rostro estaba marcado por la amargura. El resentimiento en sus ojos reflejaba el de Richard. «Me arruinó», murmuró Langley, girando su copa en la mano. 20 años en esa empresa y me echó como basura. Richard sonrió con suficiencia. «Bienvenido al club». Langley entrecerró los ojos. «¿Por qué estamos aquí, Richard? Sabes tan bien como yo que estás acabado. Ya no tienes poder». Richard se inclinó hacia adelante. «Tal vez no», susurró, «pero aún tengo información». Langley resopló. «¿Quieres venganza? Buena suerte. Amara es prácticamente intocable ahora». La sonrisa de Richard se amplió. «Eso es lo que todos creen». Entonces sacó un archivo. Un grueso folder lleno de documentos, algunos con fechas que se remontaban años atrás. El gesto arrogante de Langley se desvaneció. «¿Qué es esto?» «Todo», respondió Richard con voz sedosa. «Cada trato cuestionable en el que Amara estuvo involucrada, cada decisión legalmente gris que tomó antes de ser CEO. Y créeme, Langley, no es tan limpia como finge ser». Langley hojeó los documentos, su expresión pasando del escepticismo a la curiosidad y luego al interés. «Esto», titubeó, «esto podría hacerle daño». Richard sonrió con satisfacción. «Exactamente. Amara le había arrebatado todo. Ahora era su turno». Los primeros rumores surgieron 2 días después. Susurros sobre fondos mal administrados, acuerdos pasados que no eran ilegales, pero sí lo suficientemente cuestionables como para levantar sospechas. Luego comenzaron a llegar denuncias anónimas a los medios, documentos filtrados, acusaciones de inconsistencias financieras durante el tiempo de Amara como consultora independiente. Richard observó cómo todo se desmoronaba con satisfacción. La prensa se volvió en su contra con rapidez, sensacionalizando cada error menor, pintándola como una hipócrita. Y los inversionistas, ellos odiaban la incertidumbre. El apoyo sólido de Amara empezó a resquebrajarse. De ser una vencedora, pasó a ser una acusada, obligada a dar conferencias de prensa, a desmentir acusaciones. La marea estaba cambiando. Richard podía sentirlo. Pero entonces ocurrió algo que no había planeado. Amara no se rompió. Peleó. En lugar de derrumbarse bajo el peso del escándalo, se mantuvo firme, desmantelando metódicamente cada acusación. Presentó registros, excolegas dieron la cara por ella, expuso los agujeros en las filtraciones. Y luego, en un movimiento inesperado, volvió la investigación contra Richard mismo. Si los medios querían indagar en los tratos del pasado, ella se aseguraría de que investigaran a fondo. En menos de una semana,
La narrativa cambió. Nuevas historias surgieron sobre la gestión de Richard como CEO, los verdaderos acuerdos corruptos, las veces que había torcido la ley, las transacciones que habían sido enterradas por años, hasta ahora. El golpe final llegó en forma de una investigación federal. La Comisión de Bolsa y Valores, CEC, abrió una revisión oficial de las transacciones pasadas de Hale Enterprises. Se emitieron citaciones. Y en el centro de todo estaba Richard Hale. Los medios lo destrozaron. Cada cadena de noticias transmitió su caída en tiempo real. Había intentado destruir a Amara, pero en su lugar se había destruido a sí mismo. 2 meses después, Richard se sentó en una sala de audiencias. Su imperio, desaparecido. Su nombre, destrozado. Enfrentando cargos por fraude corporativo. El juez leía los cargos con voz monótona, pero Richard apenas lo escuchaba. Su mente solo podía concentrarse en una cosa. Amara estaba sentada en la primera fila, observando, sin regodearse, sin sonreír con triunfo, simplemente viendo, porque no necesitaba destruirlo. Él lo había hecho solo. Y mientras la voz del juez resonaba en la sala, sellando su destino final, Richard por fin lo entendió. Esto no era venganza, era justicia, y nunca había tenido oportunidad de ganar.